El latín es un idioma precioso, fonéticamente es hermoso. Entonces todo lo que es bello, creo que al ser humano lo invita o le da el gusto de quererlo contemplar, aprender. Entonces eso es otra parte. Quizás te provoca cierta aprensión seguir la misa tradicional. Quizás te encuentras con algunos elementos que te puedan parecer difíciles, como el latín, por ejemplo. Anímate de igual manera. Entusiásmate con la misa tradicional y participa en ella. Bienvenida Andrea Sumastre, una fiel de nuestra comunidad del tránsito, quien nos va a aportar su testimonio de lo que es el conocimiento de la misa tradicional. Bueno, yo partí de una base que es la misa que participábamos todos, con la cual siempre vamos, y eso me sirvió como centro para dirigirme y para poder interpretar lo que en la misa tradicional estaba viendo. Entonces, creo que a veces nosotros tenemos prejuicios. Importante lo que menciona eso de que a veces uno tiene prejuicios, porque en el fondo no es tan difícil. O sea, uno conociendo la misa a la que está acostumbrado puede participar perfectamente en la misa tradicional. Nosotros llevamos 12 años con la misa tradicional aquí en la zona, con el grupo de fieles de la misa tradicional. Y nos ha tocado todo tipo de opiniones de la gente. Y es muy interesante. Primero, personas que vienen de otras tradiciones que no son las de rito romano, ¿ya? Consideran la misa tradicional más cercana a sus propios ritos, ¿ya? Habían unas personas de Siria, ¿ya? Que venían con gusto y ganas, se sentían en casa. Incluso me tocaron unas personas luteranas que me decían, se parece más a la misa que tenemos nosotros, la misa tradicional. Interesante. Por otro lado, me ha tocado ver gente que en 4 o 5 misas, no más que eso, están medio perdidos. Ya en la cuarta, en la quinta, ya se ubican perfectamente. El material de apoyo es bastante didáctico y la mayoría de las veces la gente lo revisa antes en su casa y viene preparado, entonces es muy fácil como puntos de referencia. Y además sabemos que en la misa tradicional hay gestos, movimientos que son especiales justamente para llamar la atención en qué momento de la misa se va para que el que está perdido se ubique rápidamente, ¿ya? Cuando el sacerdote se gira, cuando hay un toque de campanilla, cuando hay un golpe en el pecho, o algunos movimientos específicos de un lugar a otro, rápidamente se puede comprender. ¿Cómo es este paso tuyo, Andrea, de conocer esto? Ha sido yo creo que la Iglesia Católica es uno de los tesoros más grandes que tiene la misa, y por lo menos al ver que uno puede recuperar lo que la tradición siempre ha tenido. Yo creo que la misa, lo importante de la misa tradicional es que enfatiza los momentos. Entonces, eso uno lo sumado al ambiente en silencio, hace que uno esté más concentrado en lo que está pasando y lo que se está viviendo. Yo creo que en eso es interesante. A mí me ha tocado ver gente que llega y en poco tiempo, justamente por este impulso de querer profundizar, en fin, además que en el material de apoyo que hay bilingüe, no solo tiene la traducción, sino que además tiene explicaciones. Entonces es muy fácil para las personas a muy corto plazo profundizar en mucho más en el valor de la misa que en aquellas personas que van cada domingo a un lugar y jamás han tomado un material de apoyo. Hay una cosa importante ahí. Otro elemento es el tema de los idiomas, ¿ya? Aquí en Chile, como prácticamente solo hablamos español, la gente se asusta cuando escucha otro idioma. En otras partes del mundo hay gente que sabe 4, 5 y más idiomas. En la India, ¿para qué les digo? Que el papá viene de 2 etnias y la mamá de otras 2, ya van 4, en el lugar donde está hay una más, después terminan todos hablando inglés para comunicarse con el resto. Son 5 o 6 idiomas base que ellos manejan. Y en África también. Aquí en La Serena, en la Alameda, nos encontramos con jóvenes que los sábados y los domingos en la tarde se ponen a bailar y a cantar en coreano. ¿Sabrán algo de coreano? Cuando nosotros éramos jóvenes cantábamos en inglés o en francés o en italiano y no teníamos idea. Pero eso mismo hace que se abra el clic para entrar en el idioma y poder tratar de comprenderlo. Y funciona, porque ya escuchar Yesterday, por ejemplo, no es lo mismo que repetir frases cuando éramos jóvenes, sino que vamos entendiendo lo que quiere decir. En el latín, en realidad, nos pasa que, como está escrito bilingüe, además hay cosas que son evidentes. Si yo digo Pater Noster quies in celis, aunque no sepa idioma, es bastante... Claro, el español viene del latín, así que es evidente. Además está el sentido del
canto gregoriano, que normalmente nosotros los domingos y algunos días de la semana cantamos algunas piezas de canto gregoriano, que también nos llevan al sentido de la profundidad en la mística católica, en la espiritualidad vivida, celebrada y sentida con todos los sentidos. Sí, es que la belleza invita, porque uno va a un templo católico, o sea, una iglesia católica, y los cuadros, los ornamentos, aunque sea la más sencilla de la iglesia, asimismo las otras partes de lo que compone la belleza, como es el latín, es un idioma precioso, fonéticamente es hermoso. Entonces todo lo que es bello, creo que al ser humano lo invita o le da el gusto de quererlo contemplar, aprender. Entonces eso es otro aspecto que tiene la liturgia, o la iglesia es muy sabia, es una madre, entonces ella sabe qué cosa a nosotros como humanos nosotros nos permite adherirnos a ello. No es solo un tema de palabras, claro. No es solo un tema de canto o de visual, de ver flores, ornamentos, cuadros, imágenes, o el olfato con el incienso, o de la sensibilidad con el agua bendita que es rociada. Es un conjunto, y un conjunto en equilibrio, porque nos damos cuenta que no es lo mismo tirar el agua bendita con un hisopo, que en nuestra cultura nos parece extraño que hayan otras cosas que se vean a veces como memes de broma, que hacen que en realidad más despierte la hilaridad que la santidad. Claro. Claro. Tenemos que buscar justamente aquellos elementos que la tradición de la Iglesia con sabiduría ha desarrollado para favorecer esta disposición del alma, así como el profeta cuando dice, habla Señor, que tu servidor escucha. Sí. Esa disposición de que todos los sentidos están abiertos al amor de Dios. Exacto. Y por otro lado, Dios también nos llama a cada uno de acuerdo a las particularidades de nuestra propia alma, por distintos caminos. Yo cuando conocí la misa tradicional me impactó la música, el canto gregoriano. No sé tú, Andrea, si pudieses escoger quizá algún elemento por el cual Dios llamó tu atención, digamos, en la misa. Latín. El latín, no, precioso, el latín. Es que, pues lo que te digo, o sea, la belleza invita, o sea, realmente uno cuando ve un idioma lo disfruta, fonéticamente es hermoso y tiene un efecto en uno. Y ayuda enormemente a la precisión, ¿ya? Claro. En las grandes religiones históricas hay el uso de las lenguas que no están de moda, ¿ya? Porque incluso de un país a otro cambia el sentido de una palabra. Jesús iba curando a los enfermos. En Chile se mueren de la risa cuando uno dice así, porque en realidad curar es embriagar aquí en Chile. Claro. El otro día conversaba con un amigo venezolano que puso en una puerta jale. Le dije yo, no, jalar es aquí en Chile snifear, o sea, eso que hacen con algunas cosas. Es tire, aunque en otros lados tirar es lanzar. Se fija, en la misma palabra, en el mismo idioma, tiene distintas interpretaciones. Teniendo la lengua latina como lengua oficial de la Iglesia, tenemos la certeza de que esas palabras no pueden ser mal interpretadas o manipuladas. Entonces, también ayuda para nuestra oración porque hay una estabilidad en aquello que, bueno, que es el depósito de la fe, aquello que ha sido encargado por la Iglesia. Sí, y tiene, no sé si es como una rítmica, es como un ciclo, o sea, es como que permite uno mientras las va nombrando una a una, yo no sé, es como que hay una cierta, como un poco la que tiene la misa, si la misa también no es uno ve, es todo como un ciclo, o sea, va unido una tras otra los pasos. Entonces, claro. Sí, el desarrollo de la misa justamente tiene un proceso, ¿ya? Es evidente que con el paso de los siglos hay cosas que fueron agregándose, floreando, digamos. Claro. Por ejemplo, yo puedo comer en la mesa de mi cocina sin poner un mantel directo de la olla, tomándolo con la mano la comida, ¿ya? Claro. Y me estoy alimentando igual. Pero no es lo mismo que si tengo una visita, que para mí es importante, poner en la mesa del comedor un mantel bonito, ¿ya? El cubierto de primera calidad en todo ámbito, ¿ya? Una velita encendida, una florcita, etc. Ese desarrollo en la liturgia hace que podamos comprender el verdadero sentido del sacrificio de Cristo. Entonces, hay un proceso.
desde las oraciones al pie del altar hasta el final, cuando nos despedimos, en que se va ascendiendo hasta llegar al momento cúlmine de la consagración y después al momento maravilloso de la recepción de la Sagrada Eucaristía, en el caso que haya preparación para ello. Y en este sentido, cada una de las oraciones, de los cantos, no solamente en cada misa, sino que también en el ciclo litúrgico, tienen acentos especiales, ¿ya? Por ejemplo, una muestra concreta, el color litúrgico hace que nos anime a una situación especial. Cuando nos encontramos en una iglesia que está llena de flores, por ejemplo, o una iglesia que no tiene ninguna flor, hay una pregunta, ¿por qué? Habla por sí mismo. Cuando se ocultan también cuando se tapan las imágenes, El claro, de pasión. claro. Claro. E inmediatamente la pregunta, incluso a veces el choque, ayuda a profundizar en todos los ritos de la iglesia. La mayor cantidad de los ritos, el sacerdote normalmente está junto con el pueblo fiel hacia Dios, en este caso hacia Cristo en la cruz, en la tradición originalmente hacia el oriente, por eso que las iglesias más antiguas están justamente con la nave que el altar, el sacerdote y el pueblo miran al oriente. Pero en realidad no es el oriente georreferencial, sino que es el oriente que es Cristo, la cruz de Cristo, Cristo en la cruz. En ese sentido, entonces, nos damos cuenta que el sacerdote, bueno, yo he sido cura de campo más de 20 años y el que ve un rebaño de ovejas sabe dónde va el pastor va adelante y las ovejas van detrás siguiendo al pastor. Esa es justamente la expresión. No podemos decir que el chofer de una micro o el piloto de un avión le está dando la espalda a la gente. Es ridículo, ¿se fija? Claro. Entonces, basta de mal uso de las cosas o de manipulación de las cosas. En la práctica, la vida en Cristo implica una serie de esfuerzos y el centro y culmen de la vida de los cristianos es la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa. Si pudieses, quizá para terminar, dar un mensaje como de animación, de entusiasmo a personas que quizás están en esta etapa de dar o no dar el paso, que no se atreven, que no conocen, que tienen un poco de miedo quizá o de dudas. Yo creo que esos miedos son por falta de conocimiento, porque uno cuando siempre hay un lema que dice nadie ama lo que no conoce, entonces creo que así como a veces dedicamos tiempo a cosas tan vanas, cosas como profundizar temas tan simples en la vida, creo que esto es lo más importante, el conocer la mística de la iglesia, el conocer, vivirla, y creo que nosotros tenemos que no llevarnos de prejuicio, y si necesitamos, Dios va invitando, va llamando a tu puerta, y conforme va viendo tu disposición, te va también ayudando en ese proceso. O sea, nunca, no hay cosas que Él te va a involucrar sin darte a ti los medios para que tú la llegues a realizar. La conclusión es siempre la misma. Los tesoros de la iglesia son inagotables, los tesoros de la misa en sí misma. Vamos a seguir, podremos seguir siempre. Los dejamos invitados, como siempre, a suscribirse a nuestro canal y, por supuesto, también dejar su like.